Buenas, buenas tardes. Estamos en su programa Economía al Día. Hoy tenemos como invitado al abogado ecologista Nelson Pimentel, con quien vamos a tratar una serie de problemas que están surgiendo tanto en lo que son los principales parques nacionales del país, como que tiene que ver con la minería, específicamente con la minería no metálica, ¿no? Como es el caso de las salinas de Barahona, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida al doctor Pimentel y nos gustaría que comenzáramos hablando de este tema. Muchísimas gracias. Complacido de compartir con ustedes este programa, este espacio, y abierto obviamente a poder contribuir, colaborar con ampliar las informaciones sobre la realidad ambiental que tiene la República Dominicana, y quizás pudiéramos hacer, aunque no es el área de expertise, algunos abordajes que permitan combinar hasta dónde el tema ambiental de la República Dominicana aborda la realidad económica, la afección en un país como el nuestro, que es una isla con una altísima fragilidad ambiental y con una importancia capital de cara a lo que es la economía nacional. Fuera de cámara estábamos hablando del problema que hay en Salinas de Barahona, ¿no? A nosotros nos gustaría que comenzáramos hablando de ese tema. ¿Qué es específicamente lo que está pasando en esa comunidad? El municipio Las Salinas, en Barahona, es un municipio pequeño, obviamente del sur profundo de la República Dominicana, muy deprimido en el orden económico. Depende fundamentalmente de su economía minera. O sea, estamos hablando que el municipio de Las Salinas tiene dentro de su marco, dentro de su geografía, la principal mina de sal de la República Dominicana, pero tiene también la principal mina de yeso del país. Es donde opera o donde operaba hasta el 8 de marzo de este año la empresa Cemex Dominicana, porque recientemente cambió de propietario y la asumió una empresa también transnacional de origen guatemalteco que se llama Cementos Progreso. ¿Qué ocurre con este municipio? La ley 6400, ley marco del Sistema Nacional Ambiental, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contempla en su artículo 117, párrafo 2, especializa la obligación de las empresas que explotan recursos mineros no renovables, le obliga a pagar un 5% de los beneficios netos producto de esa explotación minera. En el caso concreto del municipio de Las Salinas, ha ocurrido un evento interesante, es que la actual gestión municipal, en principio, ha requerido de Cemex las informaciones de origen financiero que permitan soportar el pago que había estado haciendo hasta la pasada gestión Cemex Dominicana, porque en los acuerdos anteriores, de una forma sumamente curiosa, los acuerdos suscritos por Cemex con el ayuntamiento se habían limitado a colocar un precio a la tonelada métrica de yeso extraído de 2 pesos con 30 centavos. O sea, la tonelada métrica de yeso, para calcular el 5% de los beneficios para el municipio, por un acuerdo entre las autoridades pasadas y Cemex, lo calculan a 2 pesos con 30 centavos. ¿Y cuál es el precio real? Bueno, si ustedes hicieran una búsqueda Google simple, van a verificar que en este momento el precio del yeso, yo pudiera verlo al día de hoy, claro, hay que ver el costo de extracción neto, pero yo le voy a poner un ejemplo sencillo, para no responderle del precio actual. El valor más bajo al que se ha calculado la tonelada métrica de yeso en transporte, el más bajo en la historia, es de 750 pesos promedio, el pago de tonelada métrica para el transporte. Actualmente, el último contrato de Cemex con los sindicatos que le transporta calcula la tonelada métrica a 1.394 pesos con 47 centavos, pero le estuvo pagando a 2 pesos con 30 centavos al ayuntamiento. ¿Qué significa esto desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal? Lo primero que hay que establecer es que lo que establece la ley es de orden público. O sea, ¿por qué establece la ley 6400 la obligación del pago de ese 5% sobre la explotación de recursos mineros no renovables? Porque
precisamente este recurso funciona como una especie, no de compensación, sino de un valor que permita a los ayuntamientos, al municipio, retribuir la explotación, extracción y exportación de sus riquezas fuera de su territorio y a beneficio de una empresa particular. Eso es independientemente a las tasas, obligaciones, tributos o arbitrios que tuviera que pagar por concepto de las demás normas. La ley 176, la 675 y las leyes que tienen que ver con el aspecto tributario. Esto es una obligación de orden público. De hecho, es una obligación que no admite acuerdos. Por una razón sencilla. La ley, al tener una función que se impone a las partes no pueden acordar contrario a la norma. Lo que la ley dice es que la empresa está obligada a pagar el 5% de los beneficios netos. La labor del ayuntamiento, la misión es sencillamente verificar, mediante el acceso a los documentos financieros y contables de esa empresa, que el 5% se ha pagado realmente de cara a esos beneficios generados, porque el ayuntamiento no puede acordar de manera distinta. El conflicto que tenemos en este momento es que se le ha requerido a Cemex Dominicana la entrega de los documentos que permitan auditar lo que ha dejado de pagar al tasar, al colocar un valor que pudiera comprometer inclusive la responsabilidad penal de las autoridades que firmaron por parte de Cemex y de las autoridades municipales que suscribieron un convenio, un contrato, un acuerdo contrario a la ley, pero en perjuicio del municipio. Porque el municipio en este momento ha dejado de desarrollar, de producir obras. Pero ¿y qué pudiera haber detrás de un contrato como este? Especulamos. ¿Qué pudiera haber pasado para ponerle en un acuerdo entre un gobierno local y una empresa un valor como este a la tonelada métrica de yeso? Si algún televidente pudiera hacer el ejercicio, yo las invito a ustedes que lo hagan una búsqueda en Tío Google, valor de la tonelada métrica bruto, o sea, sin procesar del yeso. Y vamos a ver qué ejercicio sale para ni siquiera responderlo yo. Y entonces, en este momento hay una discusión con Cemex en la que se está tratando, peticionando que entreguen esos documentos, y si no, se están siendo requeridos a la autoridad pertinente, y hay una posición que hay que felicitar de un gobierno local muy pobre, muy pobre, del sur profundo de la República Dominicana, que ha decidido asumir una posición responsable frente a un emporio como Cemex y ahora en su continuadora jurídica, en una empresa que tiene 125 años en el mercado de la minería, como es Cemento Progreso. Eso es en sentido general, en adición obviamente al pago o a las consecuencias ambientales que está sufriendo este municipio, porque el único río que tiene el municipio Las Salinas se llama Lemba, río Lemba, es el único río existente, el único, único, está totalmente colmatado, o sea, está totalmente sedimentado, porque la explotación de Cemex, y se le agrega la explotación del consorcio cañero dominicano de la industria de la caña en la parte alta, literalmente han hecho desaparecer el río. Pero la operación de Cemex está en la parte alta de este río, cuenca media alta, y todo el sedimento va directo al río, totalmente colmatado. O sea, ha desaparecido, en adición a que no recibe lo que debe recibir en el aspecto de lo que obliga la ley, tampoco está produciendo en la parte agrícola, pecuaria en la zona, porque el río ha desaparecido. Pero ¿quién está llamado a darle seguimiento a esa limpieza de esa sedimentación? ¿No el ayuntamiento? No, en materia ambiental quien daña paga. Si tú has afectado el río, estás obligado a restaurarlo. Exacto, pero el seguimiento, está medio ambiente, está el ayuntamiento, tiene que haber una autoridad que esté pendiente. El Ministerio de Medio Ambiente es la autoridad responsable de velar por el cumplimiento en materia ambiental. Ese es su papel primario, fundamental. De hecho, el ayuntamiento peticionó un informe, una intervención de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, y a través de la Procuraduría se peticionó un informe, un peritaje de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente para establecer los niveles de afectación, de daños y de impacto, y eso debe derivar en una auditoría ambiental que permite establecer los niveles de daño y cuáles son los mecanismos
procesos que deben ser utilizados para la restauración de este río y las remediaciones ambientales de cara al daño ya generado. ¿Y cuál ha sido la actitud de CEMEX ante esta petición y si las autoridades municipales de Salinas han recibido algún respaldo del gobierno central a través del medio ambiente, de la Procuraduría? El ayuntamiento decidió apoderar legalmente y está un equipo de abogados precisamente accionando en representación del Ayuntamiento de Las Salinas. Estamos en el proceso, de hecho, recientemente recibimos una comunicación de las autoridades, de los continuadores jurídicos de CEMEX, de cara a producir un acercamiento que confiamos que tenga los frutos pertinentes, los frutos del lugar. Ahora, independientemente a ese proceso, lo más importante ahora es que la autoridad nacional esté atenta con una realidad como esta, porque aquí hay una afectación seria a un municipio y en la práctica, y como este es un programa que aborda un tema eminentemente de economía, le voy a regalar un tip en adición. Si se hace un levantamiento en la República Dominicana de la cantidad de municipios donde hay extracción, explotación y aprovechamiento de recursos mineros no renovables, yo les puedo garantizar que el 90% de los ayuntamientos del país no está recibiendo ese pago. Y eso es un derecho que tienen estos municipios, es un recurso que está dejando de recibir, pero es una obligación de esas empresas a los fines del cumplimiento mandatorio de la ley. Tengo una pregunta. Estamos hablando de lo que se conoce como regalía, el 5%, que es el... No, no es una regalía. Bueno, se llama en términos mineros el 5% que por ley tienen que entregar las empresas mineras a los municipios. Ese 5% de ley de los que ellos explotan en los municipios, ¿ustedes han hecho alguna reclamación al Ministerio de Energía y Minas y los ayuntamientos que han hecho? Porque usted sabe que los ayuntamientos son auditados por la Cámara de Cuentas. Entonces, ahí también hay un mecanismo. ¿Qué ustedes han hecho para que eso se cumpla? Mire, ustedes implicaría hacer una pregunta a los municipios. En el caso nuestro, que estamos de hecho asumiendo una representación letrada, en el caso de Las Salinas, estamos accionando con el deudor, que es CEMEX Dominicana. Okay. El proceso posterior será el requerimiento a la autoridad nacional, claro, de cara a la obligatoria intervención. Ministerio de Energía y Minas, para la parte de las informaciones obligatorias al gobierno local, a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General de Aduana, a los fines de poder recibir las informaciones que permitan al ayuntamiento hacer una auditoría oportuna y establecer los recursos que se le deben pagar y los dejados de recibir. Porque lo más importante es que al no producirse el pago debido, hay una generación de un daño en perjuicio de la persona jurídica del gobierno local, en este caso de Las Salinas. Entonces debe necesariamente producirse no solo el cobro, sino la indemnización necesaria por lo dejado de pagar y lo dejado de desarrollar por el municipio en el tiempo. ¿Y la obligación de arreglar el daño ambiental también? Claro. Son dos temas en paralelo. Una cosa es la obligación económica establecida en la ley y otro tema es la obligación desde el punto de vista del cumplimiento de la ley en materia ambiental. Ahí entran varios factores. Hay un tema de cumplimiento, yo señalaba ahorita, hay un axioma jurídico en materia ambiental: quien daña paga. O sea, si tú provocaste un daño, estás obligado a repararlo. Dos, está la obligación del Ministerio de Medio Ambiente de fiscalizar. Fiscalizar que en los informes de cumplimiento ambiental se esté cumpliendo en el rigor de la licencia o permiso ambiental otorgado. Entonces hay un rol de fiscalización del Ministerio. Tres, hay un rol de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas en relación a cumplimiento desde el punto de vista de la concesión minera. Aquí hay roles que necesariamente tendrán que ser auscultados, cuestionados, confrontados y peticionar o perseguir la obligación de cumplimiento que tienen. Usted decía que el 90% por lo menos de las explotaciones mineras no están cumpliendo con la entrega de este 5%, ¿no?
Sabemos el caso de la Barry, que por ley lo exoneraron, ¿no? Tenemos dos casos así, Falcondo y Barry Gold. Tienen un contrato similar, son un contrato ley que le exonera, desgraciadamente. De eso, que son las principales, ¿no? Mineras del país. Y entonces a mí me gustaría saber en qué otros casos usted puede citar, pero vamos a hacerlo después de la pausa porque ahora tenemos que ir a una pausa. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está Promipyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en mi casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Al día. Antes de la pausa hablábamos del caso de las salinas y planteábamos si la afirmación que hizo sobre que el 90% de las explotaciones mineras no están cumpliendo con el 5%. Entonces nos gustaría que nos diera un resumen de cuáles son estos casos específicos, porque sacamos a la Falcon Bridge y sacamos a Barry, que tienen leyes especiales que lo exoneran de este pago, no sé por qué, pero lo exoneran. Entonces, ¿puedes citarnos alguno de los casos? Sí, es sencillo. Aquí tenemos que diferenciar dos conceptos de explotación minera de recursos no renovables. La metálica, que minería metálica en el país tenemos fundamentalmente el caso concreto de Barry y Falcondo, y está en la zona que sí tengo entendido está cumpliendo promedio con el pago
al cabildo local, que es la empresa Cormidón, se llama la Corporación Minera Dominicana, que de extracción de cobre, que está también en Maimón, son parte de lo que se conoce como el Triángulo Minero. Pero aquí fundamentalmente las empresas o la extracción o explotación de recursos mineros no metálicos, los que la gente conoce como granceras, extracción de agregados. Tenemos grandes ejemplos. Pudiéramos nombrarte en este momento el caso de las empresas existentes en San Cristóbal, para poner un caso cercano y reciente. Recientemente tuvimos en un acercamiento con los ayuntamientos de San Cristóbal y a ninguno le están pagando. Ahí hay aproximadamente, entre empresas que extraen y explotan el carbonato de calcio, deben haber 6, 7 empresas, entre grandes y medianas, pero que extraen agregado, deben haber 10, 15, 20 empresas, y no hay una sola que esté cumpliendo con el pago del 5% a la luz de la información recibida de los principales incumbentes de los alcaldes de la zona. De hecho, están trabajando en las acciones de cara a procurar estos pagos. Pero si hacemos ese mismo recorrido, en este momento yo tengo unas acciones representando el ayuntamiento de Sánchez en Samaná para irme a Polos, desde el sur en La Salina, irme al norte, en el caso de Samaná de Sánchez, donde las dos principales empresas de explotación en la zona, ninguna ha pagado nunca el 5%. ¿Qué explotan en Samaná? Bueno, en Samaná tenemos, en el caso de Sánchez, está una empresa que se llama Santa Bárbara de Samaná y una que se llama Agregado Sánchez. Son dos grandes empresas granceras, ambas con más de 25 o 30 años en la zona. La ley tiene fue 18 de agosto del 2000, estamos 2025, tiene ya 24 años, entonces tienen 24 años sin pagarle a los ayuntamientos. Sin pagar. Entonces, una cosa es, y hay que diferenciar entre lo que se llama la responsabilidad social corporativa que tienen las empresas en sus comunidades, que implica donaciones, aporte a instituciones y eso, a lo que te manda la ley. Entonces, pero para poner algunos ejemplos sencillos de empresas notorias, así pudiéramos recorrer el país con los ayuntamientos. Una pausa, en Samaná no se está explotando el mármol ya, ¿verdad? Bueno, ahí que conozca en este momento, no conozco una explotación macroindustrial, hay una explotación puntual en una zona, precisamente también en el entorno entre Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, que se llama Calizamar, una empresa que tiene un tema de explotación y procesamiento de piedras coralinas y mármol en la zona, que tampoco está cumpliendo con el pago del 5%. O sea, por poner ejemplos puntuales. ¿Y las Salinas de Montecristo? Que yo conozca tampoco. Las Salinas en Baní tampoco. En Pedernales, en Oviedo, hay una manuelería también. Sí, pero usted puede tomar, y es un ejercicio interesante desde el punto de vista de la dinámica de su espacio, que es de economía, porque hay una afectación directa a la economía de los ayuntamientos de la República Dominicana. Claro. Es un ejercicio interesante. Si ahora hiciéramos un cálculo de lo dejado de percibir por los gobiernos locales desde la génesis de la ley 6400, vamos a ver que hay miles de millones de pesos que debieron haber manejado esos gobiernos locales en beneficio de sus comunidades. Seguro que hay miles de millones de pesos dejado de percibir. ¿Cómo que unos ayuntamientos que se pasan la vida protestando por los bajos ingresos que tienen, no han podido o no han tenido la suficiente visión para ver que ese dinero no le está llegando y que debería llegar? Hacer un juicio de valor sobre esto sería un poquito delicado, pero yo pienso que hay mucho de desconocimiento, hay mucho de ignorancia de lo que implica el derecho que la ley les confiere, para no hacer un juicio de valor que no es lo que nos compete. La invitación responsable en este momento debe ser a que esto sirva como un llamado de atención y de orientación. Aquí hay un derecho que está ahí, hay unos recursos que están ahí. De hecho, al final esto ni siquiera afecta a estas empresas porque lo deducen de sus impuestos. O sea, de la misma manera que tú tienes que especializar estos fondos de tus beneficios netos, igual tú lo vas a reportar. O sea, al final lo que tú estás haciendo es devolver mínimamente a la zona de donde tú estás extrayendo, explotando las riquezas, unos valores que permitan impactar el desarrollo mínimo, amortiguar, moligerar, minimizar mínimamente, valga el pleonasmo
repetitivo en lo mínimo, en lo básico, lo poquito que vas a dejar de tu área de explotación y aprovechamiento minero. Incluso el sentido común debiera inducir a las empresas, tú no tienes que esperar que te cobre, la ley te obliga, te manda a pagar. Claro. O sea, el ayuntamiento no tiene que cobrarte, la ley te dice, tú estás obligada a pagar. O sea, es que el ayuntamiento, la única misión que debe tener aquí es, al recibir, fiscalizar que le estén pagando de lo que realmente es. Que no me estén diciendo que son 5 cuando son 100. Que no me están diciendo que la tonelada métrica a 2 pesos con 30 centavos cuando en el 2019, acabamos de ver en un ejercicio básico en Google, estaba entre 12 y 18 dólares la tonelada métrica roca en el 2019. O sea, se presume que ahora está muchísimo más elevada. Por poner un ejemplo simple, puntual, y las empresas a veces, o por mala orientación o desconocimiento, que se arriesgan a una situación delicada porque un acuerdo firmado como este compromete la responsabilidad penal de los firmantes desde el punto de vista de las autoridades y de las empresas, porque eso implicaría posiblemente un tema de que el PETCA investigue un tema de colusión o de prevaricación, porque estamos hablando de que estos son fondos públicos, porque al ir al ayuntamiento se convierten en fondos públicos que necesitan un ejercicio de transparencia y de eficiencia desde el punto de vista de su utilización. Entonces, cuando tú acuerdas para no recibir lo que la ley manda, es un tema que debe investigarse. Por poner un ejemplo sencillo. Ok. En casos tan serios como el de la Barri, ¿qué se puede hacer? Cuando la ley le permite a ellos, ¿no? Ni siquiera la remediación ambiental. Lo que pasa es que ahí tú tienes un tema de fondo, en el que el Estado tiene que jugar su rol. Ahí hay un contrato ley sancionado por el Congreso de la República, por eso tiene el rango de contrato ley, que ya se superpone a lo que debiera ser. Es un contrato que en su naturaleza, en su génesis, yo pienso que tiene que ser debidamente revisado en el nivel necesario, porque el país tiene unos derechos que están ahí, que hay que ver, pero además estas empresas tienen una responsabilidad puntual. Barri, Falcondo, Cormidón, cualquier empresa de la República Dominicana, desde el punto de vista ambiental o de lo que deben ser sus obligaciones, ahí hay la responsabilidad del Estado, es la que debe verificarse y cuestionarse de manera profunda. Sobre todo que son empresas públicas que cotizan en bolsa y que tienen que ser, me imagino yo, casi segura de que son miembros del Pacto Global. Sí. Entonces, esas son cosas, son afectaciones para ellas. Al final, empresas como Cemex o la continuadora jurídica en este momento que la compraron recientemente, de hecho, una cantidad interesante, se habla de 20.000 millones involucrados en la operación de Cemex en República Dominicana, Haití. O sea, estamos hablando de una empresa con un altísimo valor e igual en cotización en bolsa. Un cuestionamiento desde el punto de vista económico o ambiental de esta naturaleza, escalando a la bolsa a la que ellos responden, genera obviamente afectaciones muy serias, claro, muy severas, y además inclusive sanciones serias cuando caen a esos niveles. Y sobre todo con el Pacto Global, los financiamientos se le caen. Así es, y más en materia de cumplimiento y transparencia. Claro, entonces la responsabilidad del Estado realmente, el Estado y los ayuntamientos. Y eso bien puede llegar hasta la Cámara de Cuentas, que haga sus fiscalizaciones a los ayuntamientos y se ven presionados a darle cumplimiento a la ley, porque ese 5% de regalía está en la ley y eso no se puede obviar. Hay que confiar ahora que los ayuntamientos se empoderen. Claro. Es como usted dice, que puede ser, perdona que le interrumpa, que puede ser, viéndolo desde el lado bueno, que es falta de conocimiento. Yo me atrevo a señalar que en la mayoría de los casos es un tema de desconocimiento de la ley por parte de las autoridades, que es una locales, que es parte de las falencias que tiene la parte institucional. FEDOMU tiene una responsabilidad de ayudar a orientar a los gobiernos locales, y ahí hay cerebros muy pensantes, pero además tiene mucho que ver con las autoridades mismas, y recuerden que la formación de muchos de nuestros líderes y dirigentes y autoridades tienen profundas limitaciones, o sea, y
nuestros regidores, nuestros legisladores locales y quienes dirigen, hay profundas falencias y se da en la gran mayoría de los municipios. Entonces, por eso lo interesante de que un municipio tan pequeño y de la zona más deprimida de la República Dominicana, como en Las Salinas, esté dando una voz de alerta y se esté empoderando contra una empresa, o no en contra, en favor del municipio, en procura del cumplimiento de la ley para su municipio, pero frente a una empresa de la dimensión de Cemex Dominicana. Entonces eso es un mensaje al país. Y un alcalde muy joven, un muchacho muy joven, que es el que asume esta gestión. Entonces es importante que esto se esté produciendo porque es una voz de alerta y un llamado al empoderamiento de los cabildos del país, de los gobiernos locales del país donde hay explotaciones de recursos mineros no renovables. Me consta que en el caso de San Cristóbal, el alcalde actual Nelson Sánchez, si no me equivoco, Cruz, el alcalde de San Cristóbal, están ya trabajando de cara en este tipo de iniciativas. Y eso es importante, porque eso va a despertar una llama en los gobiernos locales a nivel del país y eso va a redundar en beneficio del sector ambiental y de la economía de los municipios. Y de ellos mismos. Así es, y de las mismas empresas, porque va a tener una relación mucho más armoniosa con el municipio, con la comunidad donde opera. Sí, pero por ejemplo, son políticos los alcaldes. De Claro. hecho, Mientras más recursos va a llegar más la gente. recursos le llega a su comunidad, más aceptación tiene de la gente. Desde esa óptica es correcto. Hay un punto que yo quiero tocar y es que tomando en cuenta que en el país ahora mismo el principal motor de la economía es el turismo, según todos los números que da todos los meses el amigo Collado. Sin embargo, hay algunas amenazas latentes, ¿no? que el mismo sector turismo a veces como que no es muy consciente de ello. Y tiene mucho que ver con lo que es el manejo del medio ambiente, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con el resguardo de los parques nacionales, de los bosques vírgenes que tenemos en el país y con la ocupación de terrenos en carreteras y vías que dan acceso, algunas de ellas, a la zona turística, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de la carretera norte-sur, que desde hace tiempo hay un sector que la ha querido hacer, pero que hasta ahora no se ha podido lograr porque todos los trazos que se han hecho atraviesan parques nacionales. Tengo entendido que ahora mismo ha habido una agresión a uno de estos parques con una de esas, una desintención, ¿no? de hacer esa carretera. A mí me gustaría saber ¿cuál sería si es posible hacer esta carretera tomando en cuenta lo que marca la ley con relación a los parques nacionales y de qué manera podría esto afectar a las poblaciones que están debajo de estos parques? Lo que está en la palestra ahora se retoma nueva vez, es la carretera que comunica San Juan de la Maguana con la provincia Santiago Rodríguez. Esto cortaría en su trazado el Parque Nacional Armando Bermúdez, que es donde está Pico Duarte. Tocaría el Parque Nacional Nalga de Maco y tocaría la Reserva Forestal Alto Mao. ¿Qué implica esto? Que esto estaría atravesando la reserva hidrológica de la línea noroeste y gran parte de toda esta zona del país. ¿Qué implica un trazado? ¿Qué implica una carretera de un impacto ambiental tan severo como este? En un país con tan profundas debilidades institucionales como las que tenemos, eso implicaría que el borde y la explotación que sigue a una apertura de una carretera como esta va a degradar toda la importancia, todo lo que es ese recurso ecosistémico que tiene esta zona, lo que es la biodiversidad que recogen estas tres áreas protegidas, estos parques nacionales y esta área protegida, va a afectar de manera directa lo que es la reserva hidrológica de la zona, la riqueza hídrica del entorno. Hay que establecer que precisamente en esa franja cordillerana, en esa misma cuenca hidrográfica, es donde tenemos el caso del masacre.
desde esa misma franja cordillerana, desde esa misma cuenca hidrológica tú tienes las derivaciones, inclusive del agua, no solo de República Dominicana, porque es la misma cuenca hidrológica en una dimensión mucho más extendida. Entonces, el Estado dominicano tiene que ser muy sabio. Las autoridades de la región que están empujando este tema tienen que ser muy sabios. De hecho, precisamente, recientemente tuve un abordaje con el senador Antonio Marte, que es inclusive a quien se está asignando, asumiendo un rol protagónico de cara a este tema, y él me decía lo siguiente. Él preside la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República. Él me comentaba, mira, yo estoy en este momento apoyando lo que la iglesia de la zona está empujando. O sea, hay un grupo, hay una serie de sectores de San Juan, sectores de la sociedad civil, del empresariado de la región, incluyendo, encabezado por Monseñor, por el obispo, que se ha acercado a la autoridad para apoyar la apertura de este proyecto. Desde esa óptica yo estoy empujando y estoy apoyando. Es lo que me señalaba el senador. De hecho, me planteaba un abordaje con la Academia y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en sus comisiones ambientales a los fines de verificar pertinencia. Y es hacia donde deben ir las autoridades. Es lo que debe ser en este momento. Pero el país, las organizaciones científicas y académicas que históricamente han fijado una posición de oposición al tema, de hecho, tengo entendido y vi recientemente al viceministro de Áreas Protegidas, Cao Batista, oponiéndose en una posición muy firme a esta carretera por el impacto ambiental. Misma posición, tengo entendido, tiene el ministro de Medio Ambiente, Paino Enrique. O sea, esto permite, en principio, avisorar una posición firme del órgano rector. Pero esta carretera, que el argumento es precisamente de impacto económico, porque se plantea que de 9 horas, que implicaría la vuelta de Santiago Rodríguez a San Juan, lo reduciría a 45 minutos, 1 hora, cortando la cordillera porque está muy cerca. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias ambientales? ¿Qué implica esto para la sostenibilidad económica de la región y el país cuando tú cortas las fuentes de agua que abastecen la producción de toda esta región? Que de por sí Santiago Rodríguez dura 6 meses que no llueve. Tú tienes históricamente un tema en Santiago Rodríguez, es el único pueblo con una presa y una segunda construcción que no tenía agua. Ahora se está haciendo un acueducto para Sabaneta, fruto de una lucha con los comunitarios de la zona. Entonces, tú tienes una realidad en la zona donde tocar las únicas zonas de producción de agua tiene que ser el fruto de un auscultamiento muy serio y muy profundo. Si tú vas a preguntar a mí, con el básico conocimiento ambiental, eso sería un gran hierro desde el punto de vista ambiental, y el país tiene que priorizar. Esto es una isla. Somos una isla pequeña. Turística. Su gran riqueza son sus playas, montañas y ríos. Y eso trae una reflexión profunda. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿De qué queremos vivir? ¿Cuáles son nuestras principales fuentes de riquezas y de divisas? ¿Es la minería? ¿Es la agricultura? ¿Es el turismo? ¿Qué es lo que quiero asegurar? Cuando tú tienes en este momento, y pongo un tema que combino y saco a colación y pido dispensa un poco por la mezcolanza, tú tienes el sur de la República Dominicana, que es lo que ha sido el buque insignia del actual presidente, el desarrollo del sur. Pero sin embargo, el sur tiene 3 grandes amenazas en este momento. Las famosas tierras raras, la explotación y misericordia que tenemos en toda esa zona de la Sierra de Bauruco, con el tema de la siembra de aguacates y la agricultura sin ningún tipo de control, y tienes además una visión de desarrollo cuando tienes también latente otros proyectos de explotaciones mineras en la zona. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Vamos a desarrollar el turismo o voy a desarrollar la minería? ¿Hacia dónde voy como país? Entonces, tenemos que tener claro hacia dónde va la República Dominicana. ¿Usted cree que no se puede convivir con los dos? Cándida, esa pregunta, porque me parece que es muy interesante, la vamos a responder después de la pausa.
En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está PromiPyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en mi casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Estamos en su programa Economía al Día. Estamos con el abogado especialista en el tema minero, Nelson. Ambiental y minero, tiene que ver con la minería. El señor Nelson Pimentel. Antes de la pausa, yo le hacía una pregunta, y es, ¿se puede repetírsela? ¿Usted cree que puede coexistir la explotación minera con el turismo? Miren, la pregunta es un tema, es complejo e interesante, porque no hay una respuesta absoluta. Yo no te puedo plantear que te pueden coexistir de manera plena o que no te pueden coexistir, porque entra en juego experiencia país. ¿Cuál es la experiencia de la República Dominicana con la explotación minera? Yo le pregunto, refrésqueme desde el punto de vista de cumplimiento normativo, desde el punto de vista de cuidado ambiental, desde el punto de vista del rigor de supervisión y fiscalización del Estado, ¿cuál es históricamente la experiencia de la República Dominicana? El cumplimiento, nosotros hasta que no llegó la ley... No, ley tenemos, este es un país sobrelegislado. Hasta que no llegó la ley 16401, ¿verdad? 6400. 6400, perdón, la ley minera. No, esa es la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí. La 146 es la ley minera. Es la ley minera. Hasta que no llegaron esas leyes,
aquí nosotros no teníamos ningún tipo de remediación. Yo, que soy de una provincia minera, yo sé que el Alcoa dejó un problema gravísimo. Tenemos cráteres en la zona de explotación de la bauxita. Eso era lo que había en este país. Y todavía sigue existiendo porque si no hay institucionalidad y si las leyes no se cumplen, pues no lo vamos a tener nunca. Usted acaba de responder la mitad de la pregunta realizada. Esto es sencillo. ¿Es posible que coexistan? La pregunta es, ¿ha demostrado el Estado dominicano la calidad, la capacidad de vigilar, supervisar, controlar y garantizar el cumplimiento de la ley después de la existencia de la ley? ¿Cuál es la experiencia, repito, que tenemos con todos los puntos de posible desarrollo turístico o ecoturístico combinado con explotación minera? Yo le pregunto, si tomamos el tema de tierras raras, que es el tema quizás de mayor actualidad, es una zona ya intervenida, es una zona que pudiéramos decir no tiene pago de consecuencias. Sin embargo, ¿cuáles son las posibles consecuencias desde el punto de vista ambiental sobre la base de las consecuencias ambientales por el tipo de procesamiento de un material como este en una zona donde yo le estoy diciendo al turismo mundial, mira, ven, que esta es una zona de una belleza y riqueza natural de otro nivel, pero yo estoy aquí arriba explotando un tema con sustancias de alto nivel de afectación ambiental? Entonces, la pregunta es, si yo no he demostrado hasta el momento esas capacidades, no vamos a dudar, debemos avanzar, a desarrollarnos, progresar hacia ese esquema. En una isla como República Dominicana, 48.000 kilómetros cuadrados, una cosita, donde Costa Rica, que es un modelo muchísimo más desarrollado que nosotros desde el punto de vista del aprovechamiento económico de su biodiversidad, de su riqueza natural, cuando tú lo comparas con un país como el nuestro, con la belleza de esas playas extraordinarias del sur de la República Dominicana, o del este, o del norte, o de la línea noroeste, pues este es un país con playas hermosas en sus 4 puntos cardinales, con montañas maravillosas donde tú puedes ir de una temperatura de 35 40 grados, como tú lo tendrías en Pedernales, a irte a la Sierra de Bauruco a una temperatura de 18, 16, 20 grados, en una hora. O cuando tú sales de Barahona, del pueblo, con el polvazo, el calor que te genera con un muelle, trayéndote todo lo que en este momento tú exportas de Burford y otros lugares, y te vas a Paraíso, con el río Los Patos, con unas zonas maravillosas. Entonces tú dices, ¿qué es lo que quiero desarrollar como país? ¿Dónde están mis fuentes de riqueza? ¿Puedo combinar el aprovechamiento de esos recursos naturales para turismo y ecoturismo con la minería? El cuestionamiento yo lo dejo en la mesa en una óptica distinta. Ha demostrado la institucionalidad de la República Dominicana capacidades para garantizar esa coexistencia. Mientras no tengamos esa garantía, yo prefiero no arriesgarme. Yo prefiero no colocar, concluyo muy brevemente, colocar una dualidad tan terrible como la que se pueden producir en realidades como esta carretera o en realidades como explotaciones irracionales de recursos mineros que pudiéramos perfectamente potenciar en áreas distintas. Yo no soy opuesto a la minería responsable. Yo creo que nuestros recursos minerales deben ser aprovechados racionalmente. Ahora, ¿cuáles son los que deben ser aprovechados? ¿Dónde y cómo deben ser aprovechados? Es ahí donde está la gran dinámica, es ahí donde está la gran cuestionante. Porque ese aprovechamiento de recursos mineros, por ejemplo, no metálicos, que nuestros ríos están sobrecolmatados, están sobresedimentados, áreas que pueden ser aprovechadas, las presas de nuestro país están en un 50-60% todas sobresedimentadas, pero las cuencas medias y altas de casi el 90% de nuestros ríos o más están destruidas y deforestadas. ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Hacia dónde vamos como nación? ¿Hacia dónde vamos como isla? ¿De dónde nos van a traer agua? Ninguna isla del entorno tiene agua. Nosotros estamos llenos de ríos. De su pueblo, si usted mirara 10 años atrás, 20 años atrás, y mira la cantidad de ríos que han desaparecido, es alarmante.
alarmante. Claro, pero los ríos tienen su ciclo. Una cosa, yo creo que, no sé si usted está de acuerdo conmigo, yo pienso que hay que dar el beneficio de la duda en pro del desarrollo, ¿no? La explotación debe ser racional, pero debe ser, porque si no vamos a detener el desarrollo. Pero es que yo no estoy Por hablando... ejemplo, mire como yo le digo, para ver si tengo razón o no. Por ejemplo, en Pedernales, estamos hablando de tierras raras en la loma arriba, ¿verdad? Estamos hablando de turismo aquí abajo. O sea, están muy distantes. Lo que hay que buscar es la forma de cómo explotar esas tierras raras, de forma tal que los químicos que se usen, pues no tengan ese daño ambiental. Tengo entendido que en el caso de la tierra rara lo peligroso es el procesamiento. El procesamiento. ¿Es posible exportarla sin procesar? Es posible que eso se pueda hacer. Mira, sería yo lindar un área técnica que no es mía. Y sería no responsable de mi parte lindar un área técnica que no me corresponde. Pienso que más bien quizás aquí debiéramos tener algunos de los expertos y especialistas en el área, porque prefiero, con la prudencia necesaria y con la responsabilidad del lugar, no lindar un tema que no es de mi calidad, expertise y competencia. Ahora, lo que sí hay que llamar seriamente la atención es cuál es, hacia dónde queremos desarrollar la República Dominicana, hacia dónde quiero empujar el desarrollo de Pedernales, qué es lo que quiero utilizar para que este pueblo crezca, avance y se desarrolle, para que esta región potencie el aprovechamiento de las riquezas maravillosas de la que la naturaleza le proveyó. Claro. Porque estamos diciendo, todo lo que está aquí arriba en algún momento baja, cuando no lo cuido debidamente. La distancia es relativa. El particulado, la utilización de estas sustancias, las garantías, inclusive hasta para la misma promoción turística y las inversiones que quiero traer. Yo le pregunto, ¿quiere ir un turista que quiere venir a ver playas, ríos, montañas, a una zona donde me digan que me van a explotar aquí arriba un tema donde van a utilizarme químicos de alto riesgo y peligrosidad? ¿Hasta dónde me afectaría ese turismo que yo quiero potenciar? Hay cuestionamientos que estoy llamando la atención sencillamente que se haga de cara a ver qué implica desde el punto de vista del desarrollo económico integral de esta zona lo que ya se ha empezado a empujar como estandarte ante esto que tengo aquí. Marca país, beneficio pueblo. Entiendo. Beneficio a la realidad del equilibrio ecosistémico de la nación y de toda esa región. Solo hacer esos cuestionamientos serios que hay que hacer. Que haya respuesta a estos cuestionamientos. Bueno, lo que pasa es que en el sur algo hay que hacer porque realmente necesita un impulso. El tema es apasionante, pero ya el tiempo se acabó, lamentablemente. Bueno, en otro momento lo invitamos otra vez para ver ya cuando el proyecto esté un poco más avanzado, a ver cuál es su opinión sobre esto. Sí. Con muchísimo gusto, yo valoro mucho este espacio y a la disposición siempre, esa es la misión, poder servir. Le agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado.